Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 105. Gálatas, capítulo 1 al capítulo 3. Salmo 105. San Lucas, capítulo 7, del versículo 1 al 28. Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol, enviado, no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día a aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios, Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que no me conocían personalmente, tan solo habían oído decir de mí. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. Hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio
que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, no sea que estuviese haciéndolo o hubiera hecho un trabajo que no sirve, pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego y estaba conmigo. Y esto a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el Evangelio les llegara en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. No me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me había concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la iglesia, no se estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigiríamos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaron estos, empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar a esta simulación. Cuando advertí que no andaban derecho según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, no pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que nadie se convierte en justo por cumplir la ley, sino por la fe que trae Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser hechos justos a través de la fe que trae Cristo, y no por las prácticas de la ley, porque el cumplimiento de la ley no hará nunca de un mortal justo. Si al buscar en Cristo nuestra justificación estamos también equivocados, Cristo sería responsable del pecado. Esto no puede ser, pues miren, si echamos abajo algo y luego lo restablecemos, reconocemos que hemos actuado mal. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí
la manera de no despreciar el don de Dios, pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Les preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu Santo por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu, para terminar con la carne. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habría sido en vano. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, se debe al cumplimiento la ley. ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham. Creyó a Dios, que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan pues que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. La Escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera justicia a partir de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa: la bendición pasará de ti a todas las naciones. Así los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito: maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe. Y la ley no da lugar a la fe cuando dice: el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo, la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa, que es el Espíritu. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho un testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes, como si hubiera varios, sino que habla en singular: para tu descendencia. Y esta es Cristo. Ahora digo lo siguiente: si Dios ha hecho un testamento en debida forma, la ley que vino 430 años después no pudo anularlo, ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Si la herencia es el fruto de la ley, ya no es fruto de la promesa, y precisamente la herencia era promesa y don de Dios a Abraham. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida para responder a las desobediencias, pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente del que habla la promesa, y fueron ángeles los que la concertaron con la intervención de un mediador. No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte y Dios es uno solo. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz
de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia, podría resultar de esa ley. Pero no, la Escritura lo encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Salmo 105. Den gracias al Señor, su nombre invoquen entre los pueblos, anuncien sus hazañas, cántenle y toquen para él, y mediten todos sus prodigios. Siéntanse orgullosos de su santo nombre, y alégrense los que buscan al Señor. Busquen al Señor, esto será su fuerza. Busquen su cara sin cesar. Recuerden las maravillas que realizó, sus prodigios, las sentencias que pronunció. Raza de Abraham, su servidor, hijo de Jacob, su elegido. Él es el Señor de nuestro Dios, es nuestro Dios. Sus decisiones tocan a toda la tierra. Se acuerda para siempre de su alianza, de la palabra impuesta a 1000 generaciones, del pacto que con Abraham concluyó, y de su juramento a Isaac. Lo erigió como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. Dijo: te daré la tierra de Canaán, esa será tu parte de la herencia. Aunque eran gente fácil de numerar, bien poca cosa y extraños en ese país, e iban errantes de una nación a otra, de un reino a otro pueblo. A nadie permitió que los oprimiera, y a reyes por su causa reprendió. No toquen a los que me he consagrado, a mis profetas, no les hagan daño. Dejó caer la hambruna en el país, les cortó el alimento, pero delante de ellos envió a un hombre, a José, vendido como esclavo. Fue humillado con grillos en sus pies, y su cuello pusieron entre fierros, hasta el día en que se cumplió su predicción. La palabra del Señor le dio la razón. El rey ordenó que lo soltaran. El amo de los pueblos lo dejó libre. Lo estableció como señor de su casa, gobernador de todos sus dominios, para instruir a los príncipes en su nombre y enseñar sabiduría a sus ancianos. Entonces Israel entró en Egipto. Jacob se instaló en tierra de Cam. Dios quiso que su pueblo creciera mucho. Lo hizo más fuerte que sus adversarios. Les cambió el corazón y odiaron a su pueblo, y trataron de dañar a sus servidores. Envió entonces a Moisés, su servidor, a Aarón, al que había elegido. Por su medio
realizó las señales predichas y sus prodigios en la tierra de Cam. Les envió tinieblas y todo se oscureció, pero no tomaron en cuenta su palabra. Cambió sus aguas en sangre e hizo que sus peces perecieran. Pululó de ranas su país hasta en las habitaciones de los reyes. Habló y llegaron los mosquitos, plaga de insectos, en todo su territorio. En vez de lluvia les envió el granizo y rayos en todo su país. Azotó sus viñas y sus higueras, rompió los árboles de su territorio. Habló y llegaron las langostas y saltamontes, que eran incontables. Se comieron toda la hierba en su país, devoraron el fruto de su suelo. Golpeó a todo primogénito en su país, a todas las primicias de su virilidad. Hizo salir a los suyos con oro, plata, y en sus tribus ninguno iba cojeando. Egipto se alegró de su salida, pues el territorio lo había dominado. Desplegó una nube como un velo y un fuego para alumbrarlos de noche. A su pedido les envió codornices y con pan de los cielos los sació. Abrió la roca y las aguas brotaron, y por la tierra seca corrían como ríos. Es que se acordó de su santa palabra que le dio a Abraham, su servidor. Hizo salir a su pueblo alegremente, a sus elegidos, entre gritos de gozo. Les dio las tierras de otras naciones y heredaron el trabajo de otros pueblos, para que así guardaran sus preceptos y observaran sus leyes. San Lucas capítulo 7, del versículo 1 al 28. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno, vete, va. Y si le digo a otro, ven, viene. Y si digo a mi sirviente, haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo:
no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó pues a 2 de sus discípulos y los envió a que preguntaran al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres al llegar donde Jesús dijeron: Juan Bautista nos envía a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En ese momento Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades, de achaques y de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó pues a los mensajeros: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan, y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo. Los mensajeros se fueron y Jesús empezó a hablar de Juan a la gente: cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Pero los que visten ropas finas y tienen comida regia están en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí, y créanme, más que profeta. Este es el hombre de quien la Escritura dice: ahora envío a mi mensajero delante de ti, para que te preceda y te abra el camino. Yo les digo que entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que Juan Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.